Entonces, para dar comienzo al tratamiento, el senador Fernández inicia. Muchísimas gracias, señor presidente. Como miembro informante de mi bloque, vengo a exponer sobre el proyecto de presupuesto para el año 2012. Haré algunas consideraciones que entiendo es imperioso expresar en este recinto. En primer lugar, entendí oportuno y conveniente referirme a las proyecciones de las principales variables macroeconómicas. Luego de la crisis internacional del 2008 y la consecuente desaceleración económica doméstica en 2009, cuando el Producto Bruto Interno creció apenas un 0,9%, Argentina retoma la expansión de la economía de la mano de fuertes medidas contracíclicas que permitieron fortalecer el mercado interno y recuperar la demanda efectiva de la población. En 2009, a pesar de la fuerte desaceleración del comercio exterior, la variación del Producto Bruto Interno se mantuvo positiva gracias al consumo privado, al consumo doméstico que reivindicamos permanentemente, la inversión y el gasto público. En 2010, señor presidente, creció el Producto Bruto Interno un 9,1%, superior al promedio de los años anteriores, y entendemos que el 2011 tendrá una evaluación cercana a la tendencia de largo plazo que va a rondar el 8,3%. El escenario contemplado para la elaboración del presupuesto 2012 comprende un crecimiento de 5,1% del Producto Bruto Interno basado en las perspectivas de esa aceleración de la economía mundial y el principio de prudencia fiscal que ha sostenido el Gobierno Nacional desde el 25 de mayo de 2003. Entre las exportaciones, que las estimamos en 90.833 millones, y las importaciones, que las estimamos en 82.254 millones, nos presenta un superávit de la balanza comercial proyectado de 8.579 millones de dólares. Un tipo de cambio de 4,40 pesos por dólar, en el mismo marco de la prudencia fiscal que acabo de mencionar, señor presidente. La flotación administrada del tipo de cambio que vino para quedarse, parafraseando a la presidenta del Banco Central, es otro de los pilares de la política económica que le permitió a la industria contar con un tipo de cambio real competitivo durante todo el ciclo expansivo. Esto contrarrestó la variación de precios interna, como a la devaluación de nuestros principales socios comerciales, utilizando la flotación cambiaria como colchón para absorber los shocks externos. En ese marco, se prevé que el Producto Bruto Interno alcanzará los 2.085.281 millones de pesos, que implica un Producto Bruto Interno per cápita de 12.100 dólares, un 47% superior al del 2008. En otro orden de cosas, el crecimiento económico y las tensiones propias de todo proceso de expansión de la actividad han generado variaciones de precios que se mantuvieron estables. La desaceleración económica del 2009 implicó un enfriamiento de las subas de precios que retomaron en el 2010 y en el 2011, mal que le pese a muchos, sin escapar al control de la autoridad económica. Así, las políticas de subsidios y retenciones permitieron diferenciar los precios internos de los bienes de la canasta y de los servicios públicos de los ciclos internacionales. De la mano de las políticas salariales y la recomposición del ingreso, el crecimiento económico fue capitalizado por los sectores asalariados y de menores ingresos, señor presidente, sosteniendo el proceso de inclusión social que hemos pregonado desde el primer momento del inicio de la gestión del doctor Kirchner. En ese marco, la profundización de estas medidas nos indica entonces que la tasa de inflación esperada será del 9,2%. Respecto de las reservas internacionales, debo señalar que se encuentran en el orden de los 46.400 millones de dólares. Luego de una contracción durante la crisis del 2009, ha demostrado tanto la capacidad para absorber los shocks externos como la solidez del modelo a la hora de generar divisas para financiar el proceso de crecimiento con inclusión social. Como en todo año electoral, señor presidente, esto es de libro histórico, se generaron, o mejor dicho, nos generaron los mismos de siempre, tensiones sobre la moneda nacional. En las 5 corridas cambiarias conocidas, el Banco Central vendió 15.897 millones de dólares. Lógicamente,
La voracidad exhibida por estos especuladores sin patria nos dejaba entrever con claridad que el objetivo era lograr una devaluación. Usted lo conoce más que nadie, señor presidente. Va de suyo que el Gobierno nacional ha dado sobradas muestras de capacidad de respuesta en semejante circunstancia. Si sumáramos lo que hemos pagado en materia de deuda, más estos casi 16.000 millones de dólares mencionados, el Banco Central tendría en la actualidad 89.000 millones de dólares de reservas. Es importante que estas acciones sucias y estos números los recordemos, porque así es como se perjudican a los gobiernos de forma de intervenir los mercados aquellos que solamente hacen de la especulación, sin importarle lo que le pasa al resto, una forma de vivir. En lo que a resultados fiscales se refiere, el superávit fiscal primario estimado para el ejercicio 2012, sin el pago de los intereses de la deuda pública, asciende a 46.255 millones, lo que significa un 2,22% del Producto Bruto Interno. El superávit financiero de la Administración Pública Nacional se estima en 1.446 millones, es decir, el 0,07% del Producto Bruto Interno. La recaudación estimada de la Administración Pública Nacional será de 668.291 millones, 23,2% superior a la proyectada para el 2011, que con relación al Producto Bruto Interno llegaría al 32,05%, un punto más que el año anterior. El gasto público asciende a 505.130 millones. Siempre en todas estas expresiones macroeconómicas está presente el principio de prudencia, señor presidente, a la hora de proyectar recursos y gastos. Lógicamente, se contempla la mejora en la actividad económica, remuneraciones, ganancias y la eficacia en la recaudación también, que es necesario mencionarlas. Las proyecciones comprenden tributos originados a partir de la Ley de Emergencia Económica. Por esa razón vamos a tratarla inmediatamente después de la presentación del presupuesto. Se estima un incremento de la recaudación de impuestos a los débitos y créditos en cuenta corriente del 22,4% y de los impuestos adicionales a los cigarrillos del 17%. Debo aclarar que el 30% de lo recaudado en impuestos a los débitos y créditos en cuenta corriente, débitos al cheque, como decimos normalmente, forma parte de la coparticipación bruta. En materia de pobreza, revertimos la vergonzante situación en la que quedó sumido nuestro país luego del desaguisado del 2001. Hemos conseguido, entre todos los argentinos, pasar del 42,7% de los hogares y el 54% de las personas bajo la línea de pobreza en 2003 al 5,7 y 8,3 respectivamente en 2011, mientras que la indigencia se redujo de 20,4 de los hogares y 27,7% de las personas al 2,2 y 2,4 respectivamente. Así lo demuestra la evolución del coeficiente de Gini, que no es necesario que yo explique en esta Cámara, para el ingreso de los hogares. De 0,484 en 2003 pasamos al 0,397, sabiendo que el 1 es el colmo de la desigualdad, el 0 sería el colmo de la igualdad, ¿no es cierto? Pasamos de 0,484 a 0,397 en el segundo trimestre del 2011, colocando a nuestro país entre los mejores de la región en materia de distribución del ingreso. Una verdadera satisfacción y orgullo, señor presidente. En cuanto al ingreso familiar, mientras en el cuarto trimestre de 2007 la brecha de ingresos entre el decil de hogares de mayores ingresos y el decil de hogares de menores ingresos era de 9,3 veces, en el segundo trimestre del 2011 se redujo a 8,2 veces. En el marco de esas proyecciones macroeconómicas se determinará el flujo de ingresos y de erogaciones del sector público nacional para el 2012. He de referirme a la infraestructura económica y social. Es por todos conocido que la inversión pública se expandió significativamente, alcanzando niveles históricos de participación en términos del Producto Bruto Interno. Esto impulsa la demanda agregada y resuelve problemas productivos estructurales como la provisión de luz, agua, gas, cloacas, caminos y otras inversiones que este gobierno ha entendido claramente como inversión y no como gasto. Ese presupuesto prevé intervenir en 2012 con 63.788 millones, mientras que en 2008 la inversión fue de 23.226 millones, lo que implica un crecimiento del 175% y representa nada menos que el 3% del Producto Bruto Interno.
Educación y cultura, 6.800 millones. Agua potable y alcantarillado, 6.100 millones. Energía, minería y combustible, 7.900 millones. Electricidad en áreas rurales, 450 millones. Vialidad nacional, 10.750 millones. Transporte ferroviario, 12.000 millones. Y la flota de aerolíneas argentinas y austral, 480 millones. Más dragados, vías navegables y señalamiento, 321 millones. El gobierno, señor presidente, ha diseñado un nuevo sistema de transporte pensando en el desarrollo productivo de los próximos 10 años, lo que exige imperiosamente un cambio de matriz. Hoy el 95% del transporte se hace por camión, el 3,5% se hace en forma ferroviaria y el 1,5% se hace por hidrovía. Permítame recordarle que en el gobierno de Juan Perón el 56% de la producción se transportaba por ferrocarril. En cuanto al transporte de pasajeros, el 90% se hace en buses, el 8% en ferrocarril y el 2% por vía aérea. ¿A qué me refiero con el cambio imperioso de matriz, señor presidente? En materia de desarrollo ferroviario, el ferrocarril de carga como troncales, en primer lugar, de los troncales, luego desarrollar el ferrocarril de pasajeros. Este proyecto de ley, señor presidente, contempla una inversión entre material de locomoción y reparación de vías de 12.000 millones de pesos, una inversión inédita en toda la historia de los argentinos. Actualmente el 73% de los subsidios a colectivos se destinan al área metropolitana y el 27%, solo el 27% al interior en un país federal. La creación del SUBE no solo permitirá prescindir de las monedas a la hora de viajar en cualquier medio de locomoción, sino que además nos va a permitir un control superlativo del sistema, porque lo que hoy estamos calculando de la mejor forma que usted quiera buscar la vuelta nunca va a ser cierto ni contundente, no lo va a ser. De esta manera hoy ya se controlan 6.5 millones de transacciones y esperamos a la brevedad nacionalizar el sistema para controlar las 12 millones de transacciones diarias que se producen. En cuanto a la hidrovía, finalizamos en febrero el segundo tramo hasta Confluencia. Pretendemos 12 pies de profundidad de dragado hasta Santa Fe al norte, como alternativa de Rosario, pudiendo ir a Barranqueras, y lo que unido al ferrocarril nos permitiría llegar al puerto de Formosa. Si nosotros a lo expuesto, le agregáramos los puertos de Chaco y Corrientes, nos permitiría descentralizar las operaciones en el pico de la cosecha. En términos de aerolíneas argentinas y austral, tendremos solo 3 flotas en corto plazo, señor presidente. Los aviones de Embraer, ya adquiridos, destinados a vuelos de cabotaje, los Boeing 737-700 y 737-800, destinados a cabotaje local y regional, y los Airbus 300 y 400 para los vuelos internacionales. En la actualidad, Aerolíneas Argentinas está trasladando un universo el más importante que se haya trasladado en la historia de los argentinos. En otro ángulo, el tema que ha sido eje central de nuestro proyecto político conducido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido la educación. Siempre ha sido la educación. Lo hemos remarcado en cada oportunidad que hemos podido exhibírselo al pueblo argentino. La inversión en educación, en funcionamiento del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, ha registrado un crecimiento del 186% entre la asignación prevista en el presupuesto 2012 de 38.478 millones de pesos y la del 2008 de 13.446 millones. La idea de que supo tener Néstor Kirchner y de la que he tenido la dicha de haber participado cuando se estaba pensando puntualmente en este tema, motivó la sanción de la Ley 26075 de financiamiento educativo, que establecía en el 2005 como un objetivo a cumplir nos encontrara con un 2010 por lo menos con el 6% del Producto Bruto Interno. Debo decirle, señor presidente, que las metas se fueron superando todos los años, inclusive en el propio año 2010, porque el nivel de inversión de educación llegó al 6.47% del Producto Bruto Interno. Respecto del Conectar Igualdad, saben que es un plan hiperambicioso por parte de todos los argentinos, de que nos permite igualar para arriba en cualquiera de las formas. Continuaremos con la entrega de computadoras portátiles a alumnos y docentes de nivel secundario, de escuelas públicas, de escuelas especiales y a institutos de formación docente. El programa garantiza la inclusión social y el acceso a mejores recursos tecnológicos y acceso a la información, en definitiva, que es lo que hoy mueve el mundo.
estar descolgado de esta forma global de comprender lo que está sucediendo en todo el mundo y conocer la información valedera para poder tomar decisiones de un punto máximo en las esferas de la dirección del poder, y para un pibe de la escuela para poder interpretar lo que le está pasando en el NOA, el NEA o en el sur de la Argentina y conectarse con el resto de la sociedad es fenomenal si tiene la herramienta con que hacerse de ello. En el año 2012 se proyecta un crédito de 3.223 millones en gastos corrientes y de capital para la adquisición y entrega de 1 millón más de computadoras. Un tema de especial interés de Néstor y de la señora presidenta han sido los saberes jubilatorios y la obligación del sistema previsional. Esta gestión de gobierno ha incorporado más de 2.600.000 nuevos jubilados, alcanzando un nivel de cobertura previsional de más del 90%, permitiendo, además de haber tenido semejante nivel de cobertura, que todos aquellos que se han incorporado al nuevo sistema también tengan la posibilidad de ser atendidos por el PAMI. Los saberes jubilatorios han tenido un incremento entre el 2003 a la fecha del 552%. Han quedado atrás las declaraciones de emergencia previsional, la disminución del 13% en los saberes previsionales y sueldos de los empleados públicos. Las jubilaciones mínimas pasaron de 596,20 en diciembre del 2007, fecha del inicio de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a 1.434,29, que es lo que se percibe en la actualidad. Como es de conocimiento de los señores senadores, a partir de marzo del 2009 y por iniciativa del Gobierno Nacional, este Congreso sancionó la Ley de Movilidad Jubilatoria, que garantiza 2 aumentos anuales a partir de una fórmula de cálculo basada en la evolución económica como variable central. Los ingresos por aportes y contribuciones de la Seguridad Social pasaron, en ese sentido, de 43.411 millones en el 2008 a 144.717 millones para el año 2012. Esta variación del 233% se basa en la creación de empleo formal, incremento del poder adquisitivo del salario y de la erradicación y la reducción de la evasión derivada del empleo informal. Con relación a la Seguridad Social, se incrementó la inversión en 74.033 millones, que se invertía en el 2008 a 211.211 millones en el 2012, es decir, una variación de 285,3%. En 2008 la ANSES tuvo un promedio de 5.100.000 jubilados y pensionados, mientras que el presupuesto de 2012 prevé un total de 5.750.000 jubilados y pensionados, atendiendo a 120.903 y 32.849 pensionados de las cajas de previsión social que fueron transferidas a la Nación. La asignación universal por hijo ha sido una de las políticas de inclusión social más importantes del mundo. No lo decimos nosotros, lo dice la UNESCO, lo dice Naciones Unidas. Un beneficio de 200 pesos mensuales por hijos de personas desocupadas que trabajan en el mercado informal o que ganan menos que el salario mínimo vital y móvil. Este monto se eleva a 1.080 pesos para chicos con discapacidad sin límite de edad. A fines de 2009 se habían devengado 323 millones, pues para el presupuesto en tratamiento para el 2012 se prevé una suma de 11.692 millones para atender 3.667.950 asignaciones universales por hijo. Esta asignación universal se extendió a los trabajadores de temporada, empleados formales que aportan al sistema integrado y que realizan su tarea tan solo en algunos meses del año. Y lo que es la mayor de nuestras satisfacciones, una incorporación, una extensión hacia 95.637 madres embarazadas con más de 3 meses de gestación. Esto es posible, señor presidente, a partir de que el Estado somos todos, a partir de que el Estado se hizo cargo del manejo del dinero de los trabajadores, en manos entonces de las AFJP, unificando los sistemas de jubilación preexistentes en el sistema integrado previsional argentino. Señor presidente, esta política no es otra cosa que el pueblo argentino haciéndose cargo de cuidar a sus hijas y a sus hijos, a cuidar su futuro, sin importarle la burla o la mala fe de algún canalla con chapa de candidato que manoseó sin vergüenza alguna a nuestra gente, sobre todo a los más vulnerables, señor presidente. En materia de programa de empleo,
Cabe mencionar que el plan Jefe y Jefas de Hogar, que supo tener un pico en el año 2003 de 2 millones de beneficiarios, se viene reduciendo año a año. En el año 2012, en cambio, se dará continuidad al seguro de capacitación y empleo creado en 2006 para trabajadores desocupados en la búsqueda activa del empleo. En el año 2008 se devengaron 259 millones y para el año 2012 se prevé un presupuesto de 732 millones con 156.000 beneficiarios. Continúa el programa de ingreso social con trabajo, creado en 2009 como parte de un conjunto de políticas contracíclicas ante la crisis a la que nos vimos sometidos por las situaciones y los cimbronazos internacionales, devengando en el año 2010 una suma de 3.783 millones. En el presupuesto 2012 se prevé un crédito de 5.021 millones para atender un promedio de 170.000 beneficiarios. Continuamos con la seguridad alimentaria, la asignación es destinada a la población en situación de vulnerabilidad, siendo 2.100 millones en el 2012, un 101% más que en el 2008. Contempla 1 millón de módulos alimentarios, 15 millones de ayudas alimentarias, transferencia de montos a las provincias para 11.500 comedores y 1.400 comedores comunitarios, el plan huertas con 3.000 huertas comunitarias, 7.900 huertas escolares y 580.000 huertas familiares, comprende 3.450.000 personas asistidas. En cuanto a las transferencias a provincias, el nivel de coparticipación alcanzado en el 2011 es de 7,6% del Producto Bruto Interno, mientras que la coparticipación del 2003 era del 6,7%. Pareciera ser que si bien es un incremento, no tiene importancia en términos relativos, pero lo tiene profundamente en términos absolutos, presidente, porque estamos hablando del 7,6% de un Producto Bruto Interno muy robusto contra el 6,7% de un Producto Bruto Interno raquítico, absolutamente. El incremento de las transferencias a las provincias está motivado, entre otras cosas, por una decisión de nuestra Presidenta de la Nación de crear el Fondo Federal Solidario, que para este presupuesto prevé una suma de 9.010 millones de pesos. Este fondo está compuesto por el 30% de la recaudación efectiva de los derechos de exportación generados por la soja, un concepto, presidente, que no se puede ni se debe tomar a la ligera, porque tiene un profundo componente histórico. Por este reclamo al puerto se derramó mucha sangre de argentinos, presidente, mucha sangre de argentinos, sobre todo del NOA y del NEA, reclamando lo que les pertenecía en un verdadero país federal y nunca se le otorgó hasta que esta presidenta tomara la decisión de coparticipar esta parte del impuesto. Este fondo se destina a la mejora de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial. En ciencia y tecnología, presidente, la asignación presupuestaria prevista en el proyecto de ley en cuestión asciende a 8.138 millones, lo que representa un incremento del 172% respecto del 2008. No es un dato menor, es un dato sumamente importante porque no habrá país en el que nos parezcamos si no tenemos una profunda política de educación con fuerte inversión por parte del Estado y una fuerte política de investigación que, aunque no la comprendamos muchos de nosotros por neófitos, por desconocer la profundidad del tema que se toque y hasta, permítame el término, que nos suene ridículo en el momento de su investigación, deja de ser ridículo cuando el investigador da con la tecla y a partir de ahí pasan a ser beneficios de toda característica, desde la producción, el campo o la salud, por la aplicación que se le da al objetivo investigado. Refiere a investigaciones y promoción y desarrollo previsto por el propio Ministerio, por el INTA, el INTI, el CONICET y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. No quiero dejar pasar un tema de por alto, señor presidente, porque es una de las cuestiones u objeciones planteadas en torno al debate sobre el presupuesto del 2012 en la Cámara de Diputados. Me refiero a las decisiones administrativas que el jefe de gabinete de ministros de entonces, brillante jefe de gabinete de ministros, brillante, en uso de las atribuciones, perdón por la chascarrillo, presidente, en uso de las atribuciones conferidas por la 2664, adecuó los presupuestos respecto de las necesidades del ejercicio de la administración general del país, conforme versa el artículo 99, inciso primero de la Constitución. Esta acción contribuyó a la flexibilidad de la administración del presupuesto, de tal manera que permitiera alcanzar los objetivos trazados en cada periodo.
En respuesta al mentado de control o abuso del poder al que se hace alusión cuando se refiere a esta acción como superpoderes, uno se siente que es Superman, que es Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá, es imperioso que se conozca que en el último trienio, 2008-2010, solo se ha modificado el 5.17% del presupuesto. No son los números que se dicen. La mayoría de las provincias, por no decirle todas, tienen esta cláusula. La mayoría de los 2.155 municipios de este país, por no decirle todos, tienen esta cláusula, señor presidente. Con lo cual, es un tema que debería terminar acá y no seguir dando tanta parafernalia con este tema. También lo tiene, el 5% tiene la ciudad autónoma. En la misma cuestión respecto del 2011, ya que en ese caso no es la misma, es distinta la situación del 2011, porque en ese caso hubo que aplicar como complemento la propia ley de administración financiera, la 2456, para adecuar el presupuesto del 2010, conforme los artículos 25 y 26 de la propia ley, para ejecución y ejercicio del presupuesto 2011. No teníamos otra herramienta, ya que este Congreso había tomado la decisión de negarle en todo el ejercicio de la vuelta a la democracia el presupuesto a la Presidenta de la Nación. Señor Presidente, trato de la mejor manera y de la forma más sintética posible de brindar o de exhibir de la mejor las pautas y las políticas públicas rectoras en materia de presupuesto. Por ello propiciamos la aprobación de este presupuesto 2002 y lo solicitamos sobre la base de que ha sido más que gráfico el cumplimiento de una evolución favorable pero prudente en términos de variables macroeconómicas. Lo podemos apreciar en el crecimiento sostenido de la actividad, la generación de empleo, la reducción de la pobreza, la corrección de asimetrías en la distribución del ingreso, el mejoramiento en las transferencias a las jurisdicciones provinciales, el mejoramiento de las transferencias al sistema de seguridad social, la mayor cobertura de beneficiarios, la inversión pública, las nuevas condiciones que implican atraer inversiones. Somos el país que más ha crecido. Vio que todos los habladores de la mañana con micrófono nos dicen cuándo es Chile, cuándo es Brasil, cuándo es Perú. No. El país que más ha crecido en términos ha sido la Argentina, de cualquier forma que lo quiera mirar. El crecimiento de la industria y la evolución sustentable de la economía. Insisto, señor presidente, este honorable Congreso no le otorgó el presupuesto en el 2011 y por eso estamos finalizando el único caso de la manera que lo estamos haciendo y de la mejor forma que se ha podido reemplazar y sustituir lo que se podía haber hecho perfectamente en estas cámaras. El presupuesto del 2012 es un verdadero plan de gobierno, señor presidente. Para esa razón solicito al cuerpo la sanción definitiva de esta herramienta indispensable en el marco de las políticas públicas para no detener el crecimiento de la consolidación de los beneficios conquistados entre todos los argentinos. Ha sido mucho lo que nos hemos propuesto, señor presidente, llevar adelante, y no es solamente a lo mejor un puñado de hombres y mujeres detrás de la Presidenta de la Nación que ha sido quien ha puesto la cabeza al servicio de una propuesta de esta característica. Seguramente hombres y mujeres de distintos pensamientos políticos han puesto lo suyo para tratar de colaborar. Imagino que así deben ver la cosa pública cuando nos importa a todos, pero la realidad es que sigo insistiendo, es una herramienta. Durante el 2011 las cosas se hicieron difíciles y hubo que trabajar con la necesidad de manejar de la mejor manera, maniobrar de la mejor manera para contar con todos los puntos necesarios. Si vamos a las leyes adicionales que damos que se planteaban en un mismo momento, la ley de emergencia pública y reforma de régimen cambiario, que naciera con la 25.561, se prorrogara con la 26.563 hasta el 31 de diciembre del 2011. Si bien nuestra economía ha crecido a niveles sin precedentes, la crisis internacional, con el impacto en los Estados Unidos y en Europa, presenta un contexto global de volatilidad e incertidumbre. Es imperioso comprender esta situación para adoptar medidas preventivas que permitan minimizar los efectos negativos de la crisis, porque van a llegar inevitablemente. No está en discusión la fortaleza del sistema argentino. Las finanzas públicas proyectan una situación superavitaria. La balanza de pagos del país confirma un intercambio positivo con el resto del mundo. Pero la incertidumbre y la volatilidad de la crisis recomiendan solicitar al Congreso prorrogar el estado de emergencia, porque la realidad genera temor de la pérdida de trabajo. Eso existió, señor presidente. Yo participé, y perdóneme por la autorreferencia, venía bárbaro hasta acá,
de una reunión con la Presidenta de la Nación, con la Confederación General de Trabajo, cuando fue la Confederación General de Trabajo la que le pedía una ley de doble y triple indemnización. Y la Presidenta le dijo no, porque es el peor de los mensajes que se le puede dar al pueblo argentino. Sustituyámoslos por medidas contracíclicas, que según Naciones Unidas, después de China, somos el país que más medidas hemos adoptado contracíclicas, el del gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, en ese marco, es imperioso que uno cuente con instrumentos flexibles. Juan Perón decía que la guerra era algo tan importante, demasiado importante como para dejarlo en manos de los militares. Permítame, y no se lo tome a mal, presidente, pero la economía es algo tan importante, sumamente importante como para dejarla en manos de los economistas. Es una decisión política, es una decisión de la Presidenta de la Nación y de la política, y por esa misma razón nosotros necesitamos esa prórroga para que esa misma prórroga sea la que dé ese instrumento flexible para poder reaccionar a través de la acción política cuando lo requiera las necesidades que el mundo nos va a ir marcándose definitivamente. En cuanto a exportación de hidrocarburos, la 25.561, esta ley, lo que provee o lo que le da el beneficio es de generar un hecho imponible para que se pueda cobrar recursos fundamentales para mantener el subsidio fiscal, pilar del actual modelo económico. Los hidrocarburos componen una materia esencial en la matriz insumo-producto de la economía y es imperioso para nosotros mantener el equilibrio entre los precios internos y el tipo de cambio. De esta manera se mitiga el impacto de los precios internacionales de los hidrocarburos en la economía nacional. Este es el objetivo central de sostener este impuesto, que lo estamos pidiendo una prórroga por 5 años. Y que el sistema ha funcionado perfectamente sin ningún tipo de inconveniente, con buenos niveles de inversión y con buenos niveles de producción en cualquiera de las acciones, porque los yacimientos que se están apareciendo, inclusive de gas no convencional, nos está permitiendo mostrar un nivel de reserva que no soñábamos un par de años atrás. Solamente el ejercicio y la presión de la Presidenta de la Nación sobre el Ministerio de Planificación y sobre los operadores específicos nos ha dado ese tipo de satisfacciones que hasta este momento entendíamos que estaban fuera de funcionamiento. En cuanto al impuesto de créditos y débitos bancarios, conocemos que se aplica sobre los débitos y créditos de las operaciones grabadas. Desde el 2006 se aplica lo que acabo de decir, el 30% es coparticipable entre las provincias y los municipios. Hablamos de un sistema fiscal con la construcción de una ciudad misma justa, que nos permita que ese sistema fiscal elaborado entre todos sea el que nos permita tener una situación más lógica y que nos permita financiar demandas de la sociedad y continuar con el crecimiento económico. Es imperioso que eso pueda seguir por la misma senda. Una de las quejas que he escuchado en el debate de la Cámara de Diputados es la presión tributaria. La media de la presión, usted sabe que esta discusión que se da con el tema de los índices en la Argentina se dio en Estados Unidos, se dio en Francia, y el presidente actual de Francia convocó a una comisión que se llamó la Comisión Fitoussi, que es quien participó griego, y participaron 21 premios Nobel, entre ellos Amartya Sen y Joseph Stiglitz. Lograron hablar mucho más allá de lo que era antes la media y lograron definir lo que estamos hablando nosotros de la mediana. Ya he presentado yo datos en términos de mediana. No hablamos de una persona que gana mucho y una persona que gana poco, porque si yo viviera con usted y usted gana 10.000 pesos y yo 300 pesos, en el mismo hogar están viviendo los dos, el del decil más alto y el del decil más bajo. La mediana es la que nos está mostrando la gráfica de lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces digo, la mediana de la presión fiscal, es decir, de la recaudación y de gastos de los países desarrollados, está muy por encima de Argentina. No se pueden comparar las presiones tributarias bajo ningún punto de vista, pero además existe una vieja vocación de la Argentina de que todos queremos que la prestación de los servicios que se nos otorguen sean del primer mundo, pero después pagar como si fuéramos un país en vías de desarrollo. Y estas cosas son imposibles. Tenemos que tratar de ponernos en un punto donde crezcan armónicamente los sectores. No estoy inventando nada. En el año 73 Vasily Leontiev se ganó un premio Nobel con esto, señor presidente. No estoy inventando nada. Y en el impuesto adicional a cigarrillos, la alícuota se bajó al 7% y saben que hay un decreto que así lo sostiene. Insistimos en la necesidad de mantener los niveles de ingresos similares o aproximados a los que derivan del esquema tributario actual. Lógicamente requiere preservar el equilibrio de las cuentas públicas y es imperioso que contemos con ese nivel de recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones y a las políticas de expansión de cobertura. Todo lo expresado, señor presidente, tiene que ver
con 8 años y medio de trabajo, con la propuesta de un país que puso en riesgo 150 años de construcción política, con la propuesta de un grupo de hombres y mujeres que decidieron en aquel momento que había que resolver las cosas por la política, porque se acuerdan, en el 2001 había quienes tenían medios de comunicación y decían que en los sobres había que poner feta de salame o papel higiénico para denostar a la política, pero cuando en el 2003 tuvo que resolverse el tema, fue una de las elecciones que más gente votó y más gente votó en forma positiva por alguno de los candidatos. Ergo, la gente revalidó la política, la gente sostuvo que la salida era la política. Entonces nosotros rescatamos desde ese punto de vista esa posición, nos hicimos fuertes, en primer lugar detrás de Néstor Kirchner, plantándose ante el mundo, sin mucho que decir más que un manojo de palabras y requiriendo de ese mundo comprensión para salir de semejante deuda externa en la que nos habían metido sin ningún tipo de razón y empezar a desendeudarse, política que no se ha variado un solo segundo. Y política que ha sostenido esta política económica heterodoxa que usted ha conducido buena parte de este proceso y que ha permitido ser respetados en el mundo porque las acciones que se llevan a la práctica y se comprometen se cumplen, señor presidente. Y porque además entendemos que el valor que le estamos poniendo a la política nos permite relacionarnos con el mundo, sobre todo con esta Sudamérica tan importante para todos. La veíamos en otros momentos casi como imposible y buena parte de la derecha la mira a la juventud casi con bronca, al viejo nuevo enemigo. Les molesta que estén cerca porque saben que se enfrentan al poder real, a ese poder que no va a elecciones, señor presidente. No nos pasa solamente a los argentinos, pasa en toda Sudamérica. Hay una canción de Calle 13 que dice: entre las colas nunca escondo el rabo, prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Seguro que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. Hemos logrado, señor presidente, que en la revalidación de la política la juventud volviera a sentarse a la mesa para discutir de igual a igual. Y lo que pretendemos entre todos, porque no es una atribución específica del peronismo, es que en ese marco de la discusión sacamos una sola ventaja y que sea para la gente, para el pueblo, para ese sustantivo abstracto colectivo que tanta carnadura le supo dar como trabajadores, como pueblo, como patria, supo darle Juan Perón. Entonces, señor presidente, quiero haber presentado de la mejor manera que he podido los datos con los que se han elaborado el presupuesto del 2012. Le pido a los señores senadores que contemplen la necesidad de la herramienta para poder llevar adelante propuestas de las características que la presidenta ha llevado hasta este momento y podamos entre todos seguir avanzando en una Argentina que necesita mucho de nosotros, sobre todo los más vulnerables, que todavía, en términos de pobreza, en términos de trabajo, en términos de igualdad de salud, no tienen resuelta su situación en forma definitiva, pero vamos camino a ello. Muchas gracias, señor presidente.